El estrecho de Hormuz es uno de los puntos estratégicos más importantes del planeta. Se encuentra entre Irán y Omán y conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. En la actualidad es considerado el punto de paso de petróleo más importante del mundo, pero su importancia estratégica existe desde hace siglos, mucho antes de la era del petróleo. A lo largo de la historia, quien ha controlado el estrecho ha tenido una enorme ventaja comercial, militar y geopolítica. Desde el siglo XVI hasta hoy, diferentes imperios y potencias han intentado controlarlo o influir en él. Sin embargo, su importancia actual es mucho mayor que en cualquier otra época, porque gran parte de la energía mundial depende de este paso marítimo. En el siglo XVI, el comercio entre Europa, Asia y Oriente Medio era extremadamente valioso. Especias, seda, perlas, porcelana y otros productos de lujo viajaban por rutas marítimas desde la India y Asia hacia Europa. El Imperio portugués fue una de las primeras potencias europeas en intentar controlar estas rutas comerciales. En 1507 el navegante y general portugués Afonso de Albuquerque conquistó la isla de Hormuz y estableció una fortaleza allí. Portugal no estaba interesado en conquistar grandes territorios en Oriente Medio, sino en controlar los puntos estratégicos del comercio marítimo. Su estrategia consistía en controlar estrechos, puertos y rutas marítimas clave, el Cabo de Buena Esperanza, Goa en la India, Malaca en Asia y Hormuz en el Golfo Pérsico. Controlando el estrecho de Hormuz, los portugueses podían controlar el comercio del Golfo Pérsico, cobrar impuestos a los barcos, impedir el comercio de sus rivales, controlar la ruta marítima entre Persia, Arabia e India. Durante más de un siglo, Portugal dominó esta zona. El dominio portugués terminó en 1622 cuando el Imperio Safávida, con ayuda de la Compañía Británica de las Indias Orientales, expulsó a los portugueses de Hormuz. A partir de ese momento, Persia, actual Irán, controló la costa norte del estrecho, mientras que la costa sur estuvo bajo control de diferentes sultanatos árabes. Durante los siglos XVIII y XIX, el Reino Unido se convirtió en la principal potencia naval de la región. Los británicos querían proteger la ruta marítima hacia la India, que era la colonia más importante del Imperio Británico. Gran Bretaña firmó tratados con varios estados del Golfo Pérsico y, aunque no controlaba directamente todo el territorio, sí controlaba la seguridad marítima. En la práctica, la Royal Navy dominaba el Golfo Pérsico y, por tanto, el estrecho de Hormuz. En esta época, el estrecho era importante por el comercio, pero todavía no tenía la importancia energética que tiene hoy. Todo cambió en el siglo XX con el descubrimiento de enormes reservas de petróleo en el Golfo Pérsico. Algunos de los países con más petróleo del mundo están en esta región: Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar. Todos estos países exportan petróleo y gas al resto del mundo, y la mayoría de ese petróleo debe salir por el estrecho de Hormuz. Esto convirtió el estrecho en una arteria energética mundial. Uno de los conflictos más importantes relacionados con el estrecho fue la guerra Irán-Irak. Durante esta guerra ocurrió la llamada Guerra de los Petroleros, en la que ambos países atacaban buques petroleros para dañar la economía del enemigo. Más tarde, durante la Guerra del Golfo y la Guerra de Irak, el estrecho volvió a ser un punto estratégico clave para el transporte de petróleo y el movimiento de fuerzas militares. A pesar de todos estos conflictos, el estrecho nunca ha sido completamente bloqueado en la historia moderna, aunque ha habido amenazas varias veces. Actualmente el estrecho de Hormuz es el punto de paso de petróleo más importante del mundo. Aproximadamente el 20% del petróleo mundial pasa por este estrecho. Es decir, 1 de cada 5 barriles de petróleo del mundo atraviesa este lugar. El estrecho es muy estrecho y los canales de navegación son aún más pequeños, lo que lo hace muy vulnerable a bloqueos, minas navales o ataques militares. Esto significa que un conflicto en esta zona podría afectar a toda la economía mundial. La mayoría del petróleo que sale del Golfo Pérsico pasa por el estrecho de Hormuz. Este petróleo va principalmente hacia Asia, Europa y otros mercados internacionales. Los principales países que dependen de este petróleo son China, India, Japón, Corea del Sur, países europeos. Estas economías necesitan grandes cantidades de petróleo para su industria, transporte, electricidad, producción de alimentos y comercio. Si el estrecho se bloquease, las consecuencias serían enormes para el mundo entero. Subida del precio del petróleo. Si el petróleo no puede salir del Golfo Pérsico, la oferta mundial de petróleo bajaría de golpe. Cuando la oferta baja y la demanda sigue igual, los precios suben muy rápido. El petróleo podría duplicar o triplicar su precio en poco tiempo. Inflación mundial.
El petróleo afecta a casi toda la economía: transporte, aviones, barcos, camiones, agricultura, fertilizantes, plásticos, industria, electricidad, calefacción. Si el petróleo sube, sube el coste de transporte, sube el coste de producción, sube el precio de la comida, sube el precio de los productos, y aparece inflación en todo el mundo. Un bloqueo largo del estrecho podría provocar recesión económica mundial, caídas en bolsa, aumento del desempleo, crisis industriales, problemas de suministro, subida de tipos de interés, crisis energéticas. Muchos economistas creen que el cierre del estrecho de Hormuz podría provocar una crisis económica global comparable a las grandes crisis energéticas del siglo XX. Irán controla la costa norte del estrecho y tiene bases militares cerca. En situaciones de conflicto o sanciones económicas, Irán ha amenazado varias veces con bloquear el estrecho. Irán podría bloquearlo usando minas marinas, misiles antibuque, lanchas rápidas, submarinos, drones, artillería costera. No sería necesario hundir muchos barcos, bastaría con hacer la zona peligrosa para que los petroleros no puedan pasar. Por eso, la Armada de los Estados Unidos mantiene una fuerte presencia en la región, para garantizar que el estrecho permanezca abierto. En geopolítica, el estrecho de Hormuz se considera un choke point, es decir, un punto estrecho por el que pasa una gran parte del comercio mundial. Otros choke points importantes son Canal de Suez, Canal de Panamá, Estrecho de Malaca, pero el estrecho de Hormuz es el más importante en términos de energía. La economía mundial funciona gracias a la energía barata y al transporte marítimo barato. El petróleo es la base del transporte global. Sin petróleo barato, el transporte marítimo se encarece, el transporte por carretera se encarece, los vuelos se encarecen, la comida se encarece, los productos industriales se encarecen, la electricidad puede subir, la inflación aumenta, la economía se ralentiza. Además, los mercados financieros reaccionan inmediatamente. Cada vez que hay tensión en el estrecho de Hormuz, sube el precio del petróleo, bajan las bolsas, suben las materias primas, suben los seguros marítimos, suben los costes de transporte, es decir, aunque el estrecho no se cierre, solo con el riesgo de que se cierre ya afecta a la economía mundial. Hoy en día, el estrecho de Hormuz es uno de los puntos más vigilados militarmente del mundo. En la zona hay presencia naval de Estados Unidos, Reino Unido, países del Golfo, Irán. El control del estrecho no pertenece oficialmente a un solo país, pero en la práctica es una zona de enorme tensión geopolítica. Muchos analistas consideran que este estrecho es uno de los lugares donde podría comenzar un conflicto internacional grave, precisamente por su importancia económica. Desde el siglo XVI el estrecho de Hormuz ha sido controlado o influenciado por diferentes potencias: el Imperio portugués, el Imperio persa, el Imperio británico y, en la actualidad, por las potencias regionales y Estados Unidos. Sin embargo, nunca ha sido tan importante como hoy. Actualmente es una pieza fundamental del sistema económico mundial. Gran parte del petróleo y gas del mundo pasa por este estrecho. Y su posible bloqueo podría provocar una crisis económica mundial, inflación global, subida del precio de la energía y conflictos internacionales. Por eso, muchos expertos consideran que el estrecho de Hormuz no es solo un paso marítimo, sino uno de los lugares más estratégicos y peligrosos del mundo desde el punto de vista geopolítico y económico.